والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón, buscamos el refugio en él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y testifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu wattaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temen Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes, sometidos a él subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhannas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor quien los ha criado de una sola alma, y de esa alma hizo su pareja, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah a quien le piden sus derechos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala observe todo de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhanubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra correcta, directa, recta, y Allah subhanahu wa ta'ala les va a rectificar y arreglar sus asuntos y perdonar sus pecados. Y quien obedece a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero ha obtenido un gran éxito. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el discurso más veraz es el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, su palabra, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Cada invención es una bid'ah, es una innovación. Y cada bid'ah, cada innovación es un desvío. Y cada desvío está en el fuego. Hayakumullah ya Juan, lo que sigue. Hayakumullah. Regresamos a la serie de clases de Aqida, la creencia. Y estamos estudiando el libro Min Usul Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, los fundamentos de la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a, la gente de la Sunnah y el grupo guiado. Naam. Si se recuerdan, ya Juan, barakallahu fikum, de las clases pasadas hemos mencionado los fundamentos de Ahl Sunnah.
varios fundamentos que son importantes. Estos fundamentos que el Sheikh Saleh al-Fawzan, el autor de este libro, el autor de Min Usul Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, los fundamentos de la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a, el autor de este libro es Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan. El Sheikh mencionó o escribió este libro mencionando los fundamentos de Ahl Sunnah. No escribió todos los fundamentos y principios de la creencia de Ahl Sunnah, pero ha mencionado fundamentos muy importantes en la creencia para que el musulmán puede aprenderlos y aplicarlos en su vida, en su creencia y en su práctica. Naam. Así que de esos fundamentos, ya Juan Barakallahu Fikum, vamos a mencionar los que hemos tomado, porque hemos llegado ahora, creo que la semana pasada tomamos el sexto fundamento. Entonces hemos tomado del primero hasta el sexto. Y vamos a mencionarlo para los hermanos y hermanas que no estuvieron en las clases pasadas. Puede ser que pueden saber de lo que se habló. Y muy rápidamente, inshallah, solo vamos a mencionar solo los fundamentos que estudiamos. Bueno, empezando el libro, si se recuerdan, ya Juan Barakallahu Fikum, el Sheikh empezó el libro con una introducción antes de mencionar los fundamentos, mencionando quién es Ahl Sunnah wal Jama'a y qué significa Ahl Sunnah wal Jama'a y quién son. Y si se recuerdan, pues significa la gente de la Sunnah, es decir, la gente que se aferra a la Sunnah. Se aferra a la Sunnah guía, como modo de vivir, en creencia, en dicho y en acción. Ellos son la gente de la Sunnah, Ahl Sunnah. Ahl Sunnah wal Jama'a. El Jama'a es la gente del Jama'a. La gente del Jama'a es la gente del grupo guiado. La gente del grupo salvado del fuego, si se recuerdan. El Sheikh mencionó que Ahl Sunnah wal Jama'a son Firqatun Najiyah. Firqatun Najiyah es la secta salvada del fuego. Y si se recuerdan, mencionó el hadith de que todos los grupos y todas las sectas estarán en el fuego excepto un grupo, y ese es el grupo guiado que sigue la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam y la práctica de su sahaba. Naam. Entonces, ese es el significado del nombre Ahl Sunnah wal Jama'a. La gente que se aferra a la sunnah y se aferra al grupo salvado. Naam. Que el grupo salvado son primeramente los sahaba y los imams de la sunnah y aquellos que siguen el camino de ellos hasta el día del juicio. Ellos son al Jama'a, Ahl Sunnah wal Jama'a. Naam. Entonces, ¿quién son Ahl Sunnah wal Jama'a, ya Juan? Aquellos que se aferran a la sunnah y la práctica o el camino de los sahaba y los salaf salih. Ellos son Ahl Sunnah wal Jama'a y son aquellos que inshallah bi'idnillahi ta'ala serán salvados del fuego. Naam. Bueno, el primer fundamento que menciona el Sheikh es el fundamento de al-Iman. Al-Imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal imanu bil qadar khayrihi wa sharrihi. Al-Iman, fe en Allah, sus ángeles, sus libros revelados, sus mensajeros enviados y el último día, es decir, el día del juicio. Y fe, imán en el qadar, fe en el decreto, el destino divino de Allah subhanahu wa ta'ala, lo bueno y lo malo. Entonces ese fue el primer fundamento que mencionó el Sheikh. El segundo fundamento, si se recuerdan, se trata igual de imán, pero es el significado de imán, que el imán son tres cosas. Al imán, qawl wa amal wa i'tiqad, yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Que imán, fe, es dicho
y es acción y es creencia. Son las tres cosas. Y si falta una de esas tres cosas, no es imán. Aumenta con obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero, y disminuye con desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero. Entonces ese es imán, ese es fe. Es el concepto de fe en el din de Allah subhanahu wa ta'ala. El fe, o la fe digo, es imán, es un dicho de fe, una creencia de fe y una acción de fe. Entonces fe es las tres cosas. La realidad de fe, el concepto de fe son las tres cosas. Entonces el concepto de fe en el Islam es muy amplio y no es solo algo que, como la gente cristiana o judía piensa que fe solo es en el corazón. En el Islam no es así. Y fe aumenta y se pone más fuerte y más intenso cuando lo más que la persona obedece a Allah subhanahu wa ta'ala, y disminuye cuando la persona cae en desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese fue el segundo fundamento. No. El tercer fundamento, ya Juan barakallahu fikum, que el Sheikh mencionó y estudiamos: عدم تكفير أحد من المسلمين إلا بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. Que no se puede hacer takfir sobre un musulmán. Takfir es decir, el juicio de incredulidad. Decir a un musulmán, tú eres incrédulo. Entonces, un fundamento de Ahl Sunnah es que no se puede hacer takfir a un musulmán, excepto si ese musulmán cae en un invalidante de los invalidantes del Islam. Entonces, si la verdad esa persona cae en un invalidante claramente y se establece las evidencias y pruebas sobre él, diciéndole a esa persona que ha caído en shirk al-akbar, por ejemplo, o kufr al-akbar, o algo que saca a la persona del din del Islam, y de todos modos rechaza eso y sigue en lo que hace o dice o cree, pues entonces sí sale del din del Islam. Pero no es para una persona normal que no tiene conocimiento y no es sabia, o no es de los sabios, hacer el takfir. El takfir es para los sabios, porque ellos saben la realidad de cómo se investiga ese asunto. Entonces, de los fundamentos de Ahl Sunnah es: nosotros no hacemos takfir de nadie, pero cuando los sabios han hecho takfir de una persona o de un grupo o de una creencia o algo así, pues entonces ya podemos tomar ese juicio del que han mencionado los sabios, diciendo que tal secta son kufar. Por ejemplo, la secta Ahmadiyya o Qadaniyya, ellos son kufar, no son musulmanes, porque tienen muchas creencias que son shirk al-akbar o kufr al-akbar, que los saca del din del Islam, son invalidantes de fe del Islam. No. Entonces, el siguiente fundamento, el cuarto, es wujub ta'at wulat al-umur al-muslimin ma lam ya'muru bima'siyah. La obligación de obedecer los gobernantes de los musulmanes en lo que no llaman o ordenan con desobediencia. Es decir, de los fundamentos de Ahl Sunnah wal Jama'ah, nosotros tenemos la creencia y la práctica de obedecer el gobernante musulmán por ser que Allah y su mensajero nos ha obligado. Tenemos que obedecerlo en todo, excepto aquello que es desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso lo sabemos porque el gran principio, la ta'at lil makhluq fi ma'siyat al khaliq, que no hay obediencia a la creación cuando es desobediencia al creador. Entonces ese es el cuarto fundamento. Y el quinto fue tahrim al-khuruj al-wilat umur al-muslimin idha irtakabu mukhalifa dun al-kufr. El quinto
fundamento fue, ya Juan Barakallahu Fikum, que es prohibido luchar contra el gobernante de los musulmanes solo porque ha caído en un fallo o error o pecado o algo que opone el Islam, con que no sea kufr o incredulidad grande. No se puede luchar contra él, ni se puede desobedecer para nada. Y ese es un fundamento de Ahl Sunnah wal Jama'a. Y si se recuerdan, mencionamos varios ahadith de esto, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó, y también en las ayat donde Allah subhanahu wa ta'ala ordena mantener obediencia al gobernador o el gobernante musulmán cuando sea que es piadoso o sea que es corrupto. Y el sexto fundamento, que fue lo que tomamos, el sexto fundamento fue salamat qulubihim wa alsinatihim li ashab Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, de mantener o guardar nuestras lenguas o mantener puros nuestros corazones cuando se trata de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. No hablar mal de ellos ni tener ningún sentimiento o ningún sentimiento negativo contra ellos. Que no es permitido hablar mal de ellos o criticarlos, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, ni odiarlos. La gente de la sunnah, la gente de la verdad, la gente del din del Islam ama los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam y siguen su ejemplo de los sahaba. Así que ese es un fundamento que mencionó el Sheikh, y había bastantes narraciones, si se recuerdan, que mencionamos sobre seguir los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que el din correcto, la religión correcta, está en seguir los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y si tomamos el séptimo fundamento, que ese es el que fue la semana pasada, yo creo que mencionamos el séptimo y el octavo. El séptimo fundamento, y Juan Barakallahu Fikum, fue amor para la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso es un fundamento de la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'a, tener amor y respeto y honrar la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, los creyentes de la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y ese es un fundamento, y no como los Shia, que dicen que el Ahl Sunnah odian la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam solo porque no los adoramos, solo porque no suplicamos a ellos, o porque no los adoramos haciendo sajda o haciendo tawaf en sus tumbas. Dicen que nosotros no amamos la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, y eso es mentiras, y es un desvío de ellos, y es un odio que ellos tienen en realidad al profeta sallallahu alaihi wasallam por maldecir sus compañeros primeramente, y no respetar correctamente la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, e igualmente maldicen las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam, las madres de los creyentes, y en eso vemos que ellos están desviados y no tienen amor realmente para el profeta sallallahu alaihi wasallam. El fundamento octavo fue, Juan, si se recuerdan, tener creencia correctamente en los milagros o esas cosas que pasan anormal
con los awliya de Allah. Y si se recuerdan, mencionamos los awliya de Allah son aquellos, los amados a Allah subhanahu wa ta'ala, la gente o los creyentes que han llegado a un gran nivel de fe, que Allah subhanahu wa ta'ala los ama y Allah los proteja y los cuida y los guía, y Allah en veces envía cosas a ellos para ayudarles en sus luchas, o que podemos decir que son como milagros. Entonces esto pasa y esto creemos en ello, y no como la gente. Este es un fundamento, porque hay gente de las sectas desviadas que no creen en estos milagros que han pasado a la gente piadosa. Por ejemplo, si se recuerdan, mencionamos un ejemplo de lo que pasó con Maryam, la madre del profeta Isa alayhi salatu wassalam, que ella estaba en su habitación, y cuando el profeta Zacarías llegaba para asegurar que estaba bien, encontraba que ella tenía fruta de otra zona, o de otro lugar, o de otro pueblo, de otra tierra completamente, y no sabía de dónde lo obtenió, y le preguntó: ¿dónde encontraste esto? Y ella solo mencionó que Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, es el gran sustentador de sus siervos. Así que hay milagros así, ya Juan Barakallahu Fikum, que pasa a la gente la gente piadosa, que no son profetas ni son mensajeros de Allah, pero esto también pasa a la gente piadosa. No. Entonces llegamos al fundamento que vamos a mencionar hoy, Juan. Y este es el fundamento que el Sheikh aquí, Hafidhullah Ta'ala, menciona. Dice: Ittiba ma ja fi kitabillah wa sunnati rasulillah alayhi salatu wassalam batinan wa zahiran. Este fundamento es seguir todo lo que se encuentra en el Corán, en el libro de Allah, y en la sunna del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, batinan wa zahiran. Todo, seguirlo todo, aparentemente y ocultamente, es decir, en acción y en corazón. No. Entonces, este fundamento de seguir el Corán y la sunna completamente, este es un fundamento de Ahl Sunnah wal Jama'a. No dejamos el Corán ni dejamos la sunna. Seguimos los dos o ambos juntos. Así que no hay ninguna persona o ningún creyente bien guiado excepto que sigue el Corán y la sunna. Los dos van juntos. Y Allah subhanahu wa ta'ala en muchísimos lugares en el Corán menciona seguir y obedecer a Allah y su mensajero. Y seguir el mensajero en todo igual. No, porque hay gente que dice: está bien, vamos a seguir y obedecer a Allah, pero de la sunna no tomamos, solo tomamos del Corán. Y eso es algo falso y un desvío grande, porque la sunna va con el Corán. Allah ha revelado el Corán y ha revelado la sunna. La sunna es una revelación, no es de la mente del profeta sallallahu alaihi wasallam o su opinión o deseo. No, es una revelación que Allah subhanahu wa ta'ala le ha revelado. Hay dos revelaciones, el Corán y la sunna. Entonces, si la persona abandona la sunna, abandona una revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, y eso no es permitido, y ese es un gran desvío. Entonces el creyente, el guiado, la persona que sigue la sunna, pues entonces tiene que seguir el Corán y la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala en muchos lugares dice: Ati Allah wa ati al-Rasul. Obedecen a Allah y obedecen el mensajero. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado: wa ma atakum ar-Rasul fakhudhu. Y lo que les ha dado o ordenado el mensajero, tómenlo, háganlo. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Y lo que les ha prohibido,
déjanlo completamente. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala los ordena a los creyentes a obedecer al profeta sallallahu alaihi wasallam en todo, igual. Así que el Sheikh menciona ومن أصول أهل السنة والجماعة في استدلال اتباع ما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع ما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار عموما واتباع خلفاء الراشدين خصوصا حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. El Sheikh menciona y dice de los fundamentos de Ahl Sunnah wal Jama'a es tomar de las evidencias del Corán y la Sunna, siguiendo el libro de Allah, el Corán, completamente en todo lo que dice, y la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, en corazón y en acción, en creencia y en práctica. Y igualmente, la tercera base, dice el Sheikh, es seguir el camino de los compañeros del Profeta sallallahu alaihi wasallam, de los muhajirin y de los ansar, generalmente, y seguir los khulafa ar-rashidin específicamente. O sea, seguir los compañeros del Profeta sallallahu alaihi wasallam es algo general, pero específicamente de los compañeros son los califas o los jalifas guiados después del Profeta sallallahu alaihi wasallam, así como aconsejó y ordenó el Profeta sallallahu alaihi wasallam a su umma cuando dijo: los ordeno con mi sunna y la sunna de los califas bien guiados después de mí. Y sabemos que seguir los compañeros del Profeta sallallahu alaihi wasallam, y Juan barakallahu fikum, es algo obligatorio, porque Allah subhanahu wa ta'ala lo ha mencionado en el Corán y nos ha mencionado, si se recuerdan, lo hemos mencionado varias veces, si la persona quiere la guía y quiere ser guiado, si la persona quiere ser guiada, pues tiene que seguir los compañeros del Profeta sallallahu alaihi wasallam, así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَاهْتَدَوْا. Si ellos, aquellos que van a llegar después de ti, oh Muhammad, si ellos creen así como tú, así como ustedes creen, ustedes, Allah subhanahu wa ta'ala dijo ustedes, aquí el plural, no dijo tú, dijo ustedes, es decir, tú Muhammad y tus compañeros. Si aquellos que van a llegar creen como ustedes creen, entonces serán guiados. فَاهْتَدَوْا. Entonces, la guía está con seguir el Profeta sallallahu alaihi wasallam y los compañeros. Igual, la gente que escoge otro camino en vez del camino de los compañeros del Profeta sallallahu alaihi wasallam, pues entonces hay un castigo por ser que se han desviado. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَنْ يَشَاقِقَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَأْتَبَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quien opone el mensajero de Allah, ya después de que le ha llegado las evidencias y pruebas, y de todos modos escoge un camino en vez del camino de los creyentes, es decir, los sahaba, pues entonces lo dejamos en aquello que ha escogido y lo enviamos al infierno. ¡Qué mal fin! Entonces, es obligatorio seguir el Profeta sallallahu alaihi wasallam y los compañeros, y ese es el fundamento de que habla el Sheikh aquí igual. Entonces es seguir el Corán y la Sunna acorde de la práctica de los sahaba, y eso es muy importante, ya Juan. Naam. El Sheikh sigue y dice: ولا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله كلام أحد من الناس. Y la gente de la Sunna no prefiere un discurso en vez del discurso de Allah y su mensajero, y no le da más importancia un discurso o una palabra o unos dichos más que la palabra o dichos de Allah y su mensajero. Entonces
el creyente, la persona que es de Ahl Sunnah wal Jama'a, él da más importancia a las palabras y discursos de Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Y no nadie, los dichos de nadie es más importante que los dichos de Allah y su mensajero. No. ولهذا سموا أهل السنة ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة, y por eso se llaman igual la gente del Corán y la Sunna, la gente del libro y la Sunna, la gente del Corán y la Sunna. وبعد أحدكم بكتاب وبعد أخذهم بكتاب الله وسنة رسول الله بيأخذون بما أجمع عليه علماء الأمة من الصحابة وهذا هو أصل الثالث الذي يعتمدون عليه بعض أصلين الأولين الكتاب والسنة. نعم. Y igualmente después de tomar del Corán y la Sunna, también toman de aquello que hay un acuerdo entre los sabios del Islam, de los Sahaba, y eso es el tercer base en que ellos se aferran después de los primeros dos bases, que es el Corán y la Sunna. Naam. Entonces, naam, Juan, nosotros nos aferramos a lo que está a la práctica de los Sahaba. Ese es el tercer base, el Corán, Sunna, la práctica de los Sahaba. Y si se recuerdan el hadith de donde se dividió las comunidades, los judíos y los cristianos y los musulmanes, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: todos esos grupos y sectas estarán en el fuego. Todas las sectas de los judíos y cristianos y los musulmanes estarán en el fuego, salvo una secta. Y cuando le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam quién son, él dijo: hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ellos son aquellos que están sobre mi camino y el camino de mis compañeros. Entonces tenemos que estar sobre la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, su camino, y el camino de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum ajma'in. Naam. Y dice el Sheikh aquí: وما اختلف فيه الناس ردوه إلى الكتاب والسنة عملا بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Y dice el Sheikh: y aquello en que tienen lo que la gente encuentra de diferencias y disputas entre ellos, pues deben de regresar eso al Corán y la Sunna, así como Allah los ordena cuando dijo: si ustedes se encuentran en una diferencia, pues regrésenla a Allah y su mensajero. Si en verdad en kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, si en verdad creen en Allah y el último día, dhalika khairun wa ahsan, y eso es mejor para ustedes y mejor fin. Naam. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona como una condición. Si en verdad ustedes creen en Allah en el último día, regresen sus disputas y diferencias a Allah y su mensajero. Y los sahaba han mencionado regresar el asunto a Allah, es decir, al libro de Allah, el Corán. Regresar el asunto al mensajero de Allah, es decir, cuando estaba vivo, a él mismo, pero después de su muerte, pues a la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Naam. نعم. Entonces sigue el Sheikh y dice: فهم لا يعتقدون العصمة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. La gente de la sunna no cree que ninguna persona no cae en fallo o no cae en error afuera o excepto el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces cualquier sabio o cualquier persona en vez del profeta sallallahu alaihi wasallam, aunque sea del sahaba o aunque sea de los más grandes de los imams de la sunna hasta el día del hoy, puede ser que cae en error. Entonces el usma o esa salvación de error o ¿cómo se puede decir? El usma es decir que la persona está libre de error,
ninguna persona está libre de error, salvo el profeta sallallahu alaihi wasallam, por ser que él recibe revelación. Entonces, lo que él dice es una revelación de Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente, la gente de la sunna no se aferra a una persona completamente, excepto que se aferra a ese conocimiento que viene del Corán y la Sunna, ese conocimiento que está acorde del Corán y la Sunna, y no se aferra así nomás a la persona solo porque ama a esa persona, pero se aferra al conocimiento que está acorde del Corán y la Sunna, que viene del Corán y la Sunna. Naam, dice el Sheikh, وَيَتَقِدُونَ أَنَ الْمُجْتَهِدْ يُخْتِي وَيُصِيبُ. Y la gente de la Sunna, Ahl Sunnah wal Jama'ah, tienen la creencia que el sabio grande, el mujtahid es el sabio y el imam grande que da juicios y veredictos. Él puede caer en error, él puede tener razón, o sea, puede estar en lo correcto o en el error, en su juicio. Naam. ولا يسمحون بالاجتهاد إلا لمن توفرت فيه شروط المعروفة عند أهل العلم. Y no, la gente de la sunna no permite, y esto es muy importante ya Juan, la gente de la sunna no permite el ijtihad para aquel, excepto para aquel que ha cumplido con las condiciones conocidas con la gente de conocimiento. Al ijtihad, ya Juan, es el nivel que ha llegado el sabio, o sea, no cualquier persona, un sabio. Es el nivel que ha llegado un sabio grande, que él puede ahora dar veredictos y juicios y fatwa en el din del Islam basado al Corán y la Sunna y los dichos de los Sahaba. Entonces, la gente de la Sunna no permite a una persona hacer ijtihad así, excepto que ha cumplido con las condiciones del ijtihad, que son muy conocidas con la gente de conocimiento. Y vamos a mencionar las condiciones para que sepan la gente que hay muchas condiciones para que la persona puede hacer esto. Y vemos que hoy en día en los países no musulmanes hay mucha gente que se pone como juez o como sabio, que da veredictos y fatwa, que no merece esa plaza, no merece ese lugar, no tiene lo adecuado para dar esos veredictos. Subhanallah. Así que el Sheikh menciona ولا إنكار عندهم في مسائل الاجتهاد السعي فالاختلاف عندهم في مسائل الاجتهادية لا يوجب العداوة والتحاجر بينهم كما يفعل المتعصبة وأهل البدع. Y dice el Sheikh, y no hay, por ser que un sabio de Ahl Sunnah puede caer en error o puede tener razón y decir lo correcto, hay diferencias de opinión en los asuntos, dice el Sheikh, de ijtihad, esos asuntos de fiqh, de jurisprudencia, o de esos asuntos de ijtihad donde el sabio usó ijtihad. El ijtihad es donde si no hay algo directo del Corán y la Sunna para dar el juicio, pues el sabio grande que es mujtahid, que ha llegado a este nivel, pues él usa de los principios y fundamentos del Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba. Él agarra de diferentes principios y fundamentos para hacer su juicio o veredicto basado a eso, no basado a su deseo o su opinión nomás, pero basado a estos fundamentos y principios cuando no hay algo muy directo del Corán o evidencia del Corán y la Sunna. ¿Sí me explico? Entonces, dice el Sheikh, en estos asuntos, que no son asuntos de creencia, en estos asuntos hay diferencia de opinión. Entonces, la gente de la Sunna, cuando hay diferencia de opinión entre los sabios grandes en estos asuntos, pues no hay, no se pelean uno al otro
o no hay odio uno al otro, o no hay no se abandonan uno al otro por ser que hay diferencias de opinión en estos asuntos que no tiene que ver con creencia o no tiene que ver con la metodología de la religión. Dice el Sheikh, así como hace esa gente desviada de la gente de innovación y la gente del muta'assiba. El muta'assiba es la gente que se aferra a una sola persona o a un sheikh o un imam. Y eso también es un desvío. Pero dice el Sheikh, بل يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويصلي بعضهم حلف بعض مع اختلافهم في بعض المسائل الفرعية اختلاف بخلاف أهل البدع. Dice el Sheikh, pero más bien la gente de la Sunna, aunque tienen diferencias en estos asuntos que no es de creencia, pero estos asuntos de jurisprudencia, se aman uno al otro y se ayudan y se apoyan uno al otro y rezan atrás de uno al otro, aunque tienen esas diferencias en estos asuntos de jurisprudencia que no son de los principios y fundamentos de la religión. Y ha puesto, dice el Sheikh, al contrario, la gente de la bid'a sí hacen esto. La gente de la bid'a tienen ese odio y se separan y abandonan sus hermanos cuando hay diferencia de opinión entre ellos. Naam. فإنهم يعادون ويضللون أو يكفرون من خالفهم. Naam. En veces ellos, la gente de la bid'a, la gente de innovación, se odian uno al otro o dicen que el uno al otro es desviado o el otro en veces hace takfir, dan ese juicio de incredulidad contra sus hermanos solo porque tienen diferencia de opinión. Y eso, los recuerdo, Yehuan, eso tiene que ver con los asuntos donde es permitido tener diferencia de jurisprudencia, de fiqh, los asuntos que no son de los principios y fundamentos de la religión. Pero cuando la persona tiene una diferente opinión o postura o creencia en la creencia del din y los fundamentos de la religión, pues entonces sí se ha desviado. Pero aquí lo que está hablando el Sheikh, está hablando de los asuntos de jurisprudencia, de fiqh, donde es permitido tener diferencias de opinión porque hay un imam que dice tal cosa y otro imam dice otra cosa. Pero claro, el creyente debe ser sincero y basarse a las evidencias y no a su imam o su sheikh, porque puede ser que las evidencias y pruebas son más fuertes con otro sheikh, más fuerte que el sheikh de él o el imam de él que él sigue, y no debe de aferrarse a su sheikh solo porque él quiere más o ama más a su sheikh. No, eso es también otro desvío y eso se llama ta'assub. Y de eso está hablando el sheikh, los muta'assiba, aquellos que se aferran a su sheikh aunque su sheikh está en error, eso es un desvío. No. Entonces, de las condiciones, ya Juan, del mujtahid, o las condiciones de ijtihad, para que el sabio grande, el imam en el conocimiento, puede llegar a ese nivel de ijtihad, hay condiciones. Y unas condiciones son muy obvias y otras pues son condiciones que debe de tener esa persona para poder hacer ijtihad. Ijtihad, si se recuerdan, ijtihad es dar veredictos y juicios en el Islam en asuntos donde no hay evidencias muy directas y claras, y este sabio tiene que tomar de los fundamentos y principios del Corán, Sunna y la práctica de los Sahaba para hacer ese juicio o ese veredicto. ¿Sí me explico? Entonces, de las condiciones, vamos a mencionar estas condiciones, ya Juan Barakallahu Fikum.
De las condiciones, primeramente, esta persona que es mujtahid. Mujtahid es la persona que hace ijtihad. Claro, debe ser musulmán. Debe ser mukallaf. Debe llegar a la edad de pubertad. Y esto es algo que los sabios están de acuerdo. Debe de ser piadoso. Una persona justo. Debe ser adel. Arif bi kitab Allah. Debe de ser un sabio del Corán. Wa arif bi sunnah. Debe ser un sabio de la sunnah. Entonces sabio. Si dice sabio es decir un sabio grande del Corán y un sabio grande de la sunnah. No solo una persona que lee libros o estudió un poco en la universidad. No, eso no es sabio. Sabio es ser un sabio grande, un sheikh grande del Corán y de la Sunnah. Wa arf bil lugha, y debe ser un sabio del idioma árabe. Wa arf bi usul al fiqh, debe ser un sabio de los principios de jurisprudencia. Wa arf bil maqasid al shar'iyya, y debe de ser sabio de los principios y propósitos de fundamentos de la Sharia, la legislación islámica. وعارف ب مواقع الإجماع, y debe de ser sabio de todos los ¿cómo se dice? Todos los juicios donde hay consensos entre los sabios. Y eso es importante, saber dónde hay ijma' entre los sabios y los sahaba, dónde hay ese acuerdo o ese consenso entre los sahaba y los imams de la sunnah. Y eso es importante, y eso es una condición. Igual, arf bi ahwal al-asr, debe de ser sabio y tener conocimiento y tener ¿cómo se dice? Saber de las condiciones del tiempo en que él está. Debe de saber lo que está pasando a su alrededor y en el tiempo donde él está. Wa alam bi usuluddin umuman, y debe ser un sabio de todos los principios y fundamentos de la religión generalmente. Alam bi furu' al-fiqh, igualmente debe ser un sabio de jurisprudencia, los fundamentos y los principios y ¿cómo se dice? Categorías. Wa alim bidalil aqli, también debe ser sabio de las pruebas, no solo de las pruebas de los textos islámicos, de la legislación islámica, como pruebas del Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba y los dichos de los sabios, pero también debe ser sabio de las ¿cómo se dice? Pruebas y evidencias aqli, de razón. Cómo traer pruebas de razón igualmente de lo que hay en esta vida. Esta condición, han mencionado los sabios que hay diferencia de opinión entre esto que sea una condición o no, pero la mencioné yo, Juan Barakallahu Fikum, nomás para saber tantas condiciones que el sabio grande tiene que tener para poder hacer ijtihad. Y no cualquier persona puede hacer ijtihad y decir, sí, esto es permitido, esto no es permitido, sí, se puede hacer así, y esto también es permitido, y sí, y yo opino, y yo digo que se puede hacer. No, el Islam no está basado a tu opinión o a tu deseo, y con todo respeto, hermano o hermana, no, tu opinión en el Islam sobre los juicios del Islam no vale nada, no vale nada. El Islam no es una religión de opinión o de lo que una persona piensa. Lo que pienses y lo que yo pienso, pues no vale nada. Lo que vale es el Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba, basado a lo que mencionan los sabios grandes.
Sí me explico ya, Juan Barakallahu Fikum. No, mucha gente en las redes sociales empiezan, bueno, pues yo creo, yo digo, yo opino, yo pienso, en mi humilde opinión, siempre empiezan así. Pues en mi humilde opinión, párale ahí, hermano o hermana. No des tu opinión. Si no estás diciendo lo que Allah dice, o lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, o lo que los sahaba dijeron, pues entonces párale ahí. No necesitamos saber la opinión de nadie en los asuntos de la religión. La persona debe tener vergüenza, pena de hablar de la religión sin conocimiento. Pero hoy en día la gente es muy ignorante y muy arrogante, que se pone en esa posición de hablar de la esencia más complicada y más difícil de obtener, y empieza a hablar de ello. Subhanallah. La gente, ¿acaso uno de ustedes va a empezar a hablar de cirugía de corazón? Y no, o sea, ¿cómo vamos a hablar de esas cosas médicas? Que solo un médico con mucha experiencia y que es un experto en eso, en esa esencia, puede hablar de eso. O como un ignorante que no estudió nada de eso, no tiene nada de entrenamiento, no tiene nada de experiencia en eso, puede empezar a hablar y dar una lección o una charla o una plática o una clase sobre la cirugía y cómo se hace. ¿Cómo se puede hacer eso? Ahora, el din de Allah tiene más derecho de no hablar del din de Allah, excepto con conocimiento y pruebas del din de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces debemos saber, ya Juan Barakallahu Fikum, que este asunto, el asunto del din, de la religión del Islam, no es algo ligero. No es algo muy sencillo que podemos empezar a hablar así nomás como queremos o como deseamos. No. Debemos temer a Allah subhanahu wa ta'ala, tener temor a Allah subhanahu wa ta'ala, de hablar del din de Allah. El Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, el hombre mejor de esta creación después de los profetas y mensajeros de Allah. Imagínense, Juan, escuchen muy bien lo que les voy a decir. El mejor hombre de la creación después de los profetas y mensajeros de Allah, Abu Bakr as-Siddiq, él es el mejor hombre de la creación, el más sabio de todos los sahaba después del din del Islam, después del profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq dijo: ¿cuál cielo me va a tapar y me va a cubrir? ¿Cuál tierra me va a detener y sustentar, o me va a detener por debajo de mis pies? ¿Cuál cielo me va a tapar y cuál tierra me va a detener o soportar si yo digo una palabra ignorantemente del din de Allah? Si yo digo una palabra ignorantemente del din de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿cuál cielo me va a tapar y cuál tierra me va a detener o soportar? ¿Cuál? Subhanallah. Miren el temor de Allah, de Abu Bakr as-Siddiq a Allah subhanahu wa ta'ala. Miren la humildad y la fe de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, que él es el mejor hombre, el mejor musulmán después de todos los profetas y mensajeros de Allah, y él es el más sabio de la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Y qué es lo que él dijo? Es decir, no voy a decir nada excepto que tengo certeza del Corán y la Sunna que esto es correcto. Pero hoy en día la gente solo quiere hablar y solo sabe muy bien esta persona hablando que no ha estudiado en ningún lugar, no ha estudiado con los sabios, no tiene estudio formal en ningún lugar del Corán y la Sunna,
no estudiar en los círculos de conocimiento con los sabios grandes, y quiere hablar del din de Allah, y quiere mencionar su opinión, y lo que piensa, y lo que cree, sin tener conocimiento del din de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hasta hace videos y audios y va a las mezquitas predicando. Eso no es el din de Allah, ya ikhwan. Temen Allah, ya ikhwan, barakallahu fikum. Temen Allah, ya ikhwan, que hablan del din de Allah sin conocimiento, que hablan del Corán sin conocimiento, que hablan de la Sunna sin conocimiento, que hablan del Islam y el Imán sin conocimiento. Temen Allah, ya ikhwan, barakallahu fikum, que en el día del juicio nos vamos a parar ante Allah subhanahu wa ta'ala por todo lo que dijimos, y de que cometiste un error por tu ignorancia, serás juzgado, porque no debes de hablar del din de Allah sin conocimiento firme. Barakallahu fikum, que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumenta en conocimiento beneficioso del Corán y la Sunna y de la práctica de los Sahaba. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenga sobre el camino recto, nos protege de todo desvío y todo mal. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdone nuestros fallos y errores, y nos haga de la gente de Ahlus Sunnah wal Jama'a y la gente del paraíso. Allahumma amin. Y con eso terminamos la clase de hoy. Juan, barakallahu fikum. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. حياكم الله يا إخوان وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.